Saludos, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Investigación Básica, cuya competencia consiste en que analiza el fundamento teórico conceptual del proceso de investigación con la finalidad de brindar herramientas para el abordaje de situaciones en contextos reales, desde una visión global, participativa e integradora. Es importante recordar que la necesidad de investigar surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los comportamientos de las personas y las instituciones, sobre los efectos que produce nuestra práctica o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones y que impactan en la resolución de problemas en las organizaciones. Entonces, la investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos. Nos ayuda a analizar la relación que se establece entre los elementos que configuran una determinada situación investigada y muchas veces también a tomar decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorarla. Esta asignatura está constituida por 4 grandes núcleos temáticos, siendo el primero el proceso de investigación para el abordaje de situaciones concretas. La competencia de este núcleo temático consiste en que explica los elementos que fundamentan el proceso de investigación para su caracterización. El contenido a desarrollar está enmarcado en los elementos básicos de investigación, qué es investigación, qué es ciencia, qué es tecnología, el conocimiento científico, qué es el método científico, qué son las variables y cuál es el significado de metodología. El segundo núcleo temático está referido a las alternativas instruccionales de trabajo de grado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este núcleo temático tiene 2 competencias. La primera, que examina las alternativas instruccionales de trabajo de grado para la selección de su producto intelectual. Y la segunda, que analiza las líneas de investigación y las áreas temáticas de cada escuela como base para el desarrollo del proceso de investigación. El contenido está referido a lo que es el trabajo de grado, en que consisten los diplomados, los proyectos ABEP, las líneas de investigación, áreas y líneas de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua, así como las líneas de investigación asociadas a cada escuela, dependiendo de las áreas temáticas de las mismas. El tercer núcleo temático está referido a los diseños de investigación y su aplicabilidad. La competencia está enmarcada en que explica los diseños, tipos y niveles de investigación en función de los diferentes enfoques metodológicos asociados con la finalidad de utilizarlos en la investigación. El contenido está referido al tipo de investigación, si es documental, de campo, experimental, los niveles de investigación, si es descriptivo, exploratorio, explicativo, evaluativo y correlacional. El cuarto núcleo temático está referido a la temática de investigación, cuya competencia es que analiza la realidad circundante de su área de desempeño con la finalidad de definir la temática de la investigación. El contenido está inmerso en el tema de investigación, adscripción a la línea de investigación institucional y la línea de investigación asociada. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin la tomen en cuenta, pues, para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema, que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otras de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar, ¿no?, a través de
de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica pues cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias y especifica pues lo que es el concepto y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. Ahora vamos a conversar acerca del plan de evaluación. Es importante recordar de que el plan de evaluación está constituido por 4 actividades sumativas. Sumativa 1, sumativa 2, sumativa 3, sumativa 4, las cuales se entregan en las semanas 4, 6, 8 y 10 correlativamente. Entonces, en la actividad sumativa 1, que aborda lo que es el tema 1, el proceso de investigación para el abordaje de situaciones concretas, esta actividad está dividida en 2 partes. En la primera estrategia, usted debe producir un ensayo argumentado con una revisión documental acerca del proceso de investigación y su vinculación con la temática que usted desea abordar. Ya usted debe tener un poco claro de cuál es el problema que usted va a indagar. En segundo lugar, definir el mapa conceptual y caracterizarlo. Entonces, para elaborar ese mapa, debe tomar en consideración los siguientes elementos. Debe tener como tema central cuál es la situación que usted va a abordar, va a investigar. Y de allí, cuáles son los conceptos subordinados, cuáles son las causas, las consecuencias, los pronósticos y las soluciones para ese problema. Entonces, para ello también se les da un enlace para que lo visiten y tengan una idea pues, de lo que es un mapa conceptual. Recuerden revisar las instrucciones, así como también la rúbrica, en donde se especifican los criterios para su evaluación. La segunda actividad sumativa corresponde al tema 2, las alternativas instruccionales de trabajo de grado en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta actividad usted debe investigar, ¿no?, en fuentes indexadas los siguientes tópicos que corresponden a la planificación en el contexto actual, cuáles son las líneas de investigación y las áreas temáticas de cada escuela como base para el desarrollo del proceso de investigación. Usted va a resumir cada línea y va a identificar cuáles son los conceptos claves en cada una de ellas. Recuerde que debe hacerse basándose en qué, en la facultad en la cual están adscritas y la carrera que usted cursa. Usted va a buscar las líneas de acuerdo a la carrera donde usted esté estudiando. Debe informarse entonces acerca de las líneas de investigación actualizadas porque su proyecto se suscribe a una línea. También debe indagar acerca de las alternativas de grado que ofrece la universidad para que establezca la comparación respectiva. Y eso lo va a plasmar en un cuadro que se visualiza a continuación. En esta lámina, entonces se especifica el cuadro que ustedes deben elaborar. Entonces, por un lado están los que son los criterios de comparación y por el otro los elementos a comparar. Fíjense que usted va a comparar lo que es diplomado, los proyectos ABEP y el trabajo final de grado. En cuanto a los criterios, usted tiene que identificar en cada uno de esos elementos a comparar lo que es el concepto, cuáles son los propósitos, las funciones, las ventajas, cuáles son los productos generados en cada uno, los contextos intervenidos, el tiempo de realización, las instancias académicas involucradas y los recursos necesarios. Es importante que lean lo que son las instrucciones y cómo ustedes deben entregar
esta actividad. Entonces también se especifica que los resultados se comunicarán en un documento de Word de acuerdo con los lineamientos del Manual de Trabajo de Grado Pregrado de la UBA 2021, disponible también en el aula. ¿Y cómo va a estar estructurado? Va a tener una portada institucional, va a colocar su cuadro comparativo, va a argumentar para transferir su postura, su idea acerca de la investigación realizada, y va a colocar las referencias, y las referencias también en función de qué, del manual de la UBA. En cuanto a la actividad sumativa 3, la cual se entrega en la semana 8, y va relacionado con el tema 3, los diseños de investigación y su aplicabilidad. Fíjense que aquí ustedes van a realizar un ejercicio teórico práctico, el cual consiste en una actividad que les va a permitir potenciar pues, los conocimientos para lograr el aprendizaje y dominio de un tema específico, y requiere de un trabajo práctico para reforzar la enseñanza teórica. Entonces está dividido en dos partes. En la parte A hay un cuadro matriz que se muestra más adelante siguiendo las instrucciones precisas descritas en el mismo. Y la parte B es que va a redactar 3 antecedentes de tesis, de trabajos de grado o artículos científicos, vinculados con ¿qué? Con el posible título de investigación, su título de investigación. Entonces, los elementos a considerar en el antecedente son el título del trabajo, el autor, el año, la metodología empleada, las principales conclusiones y la relación con su título de investigación. Fíjense que en las instrucciones hay una serie de imágenes donde se indica pues cómo debe ser redactado cada una de esos antecedentes. No es colocar nombres completos, es colocar apellido e inicial del nombre, hay que colocar el año del trabajo. Entonces es bueno que ustedes estén revisando. En esta lámina entonces observamos la matriz de contextualización, que es la fase 1, para una situación investigable. Entonces ustedes en la primera columna, situación observada. ¿Qué es lo que ustedes están observando? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ahí entonces ustedes en una forma sucinta van a describir pues cuál es la situación problemática. En la segunda columna es la inquietud de ustedes como investigador. ¿Qué desea hacer? Entonces, ¿cuál es el propósito que usted quiere realizar pues a partir de ese problema que ha sido observado? Entonces, al seleccionar uno de estos propósitos, se está encauzando en alguno de los 3 paradigmas, pues redacte por lo menos 3 de acuerdo al método seleccionado. ¿Y cuál es el enfoque metodológico? El cómo. Entonces, aquí se especifica que los trabajos de investigación de campo se perfilan en 3 paradigmas. El primero es el positivista, con un enfoque cuantitativo. El segundo es el postpositivista o interpretativo, con un enfoque cualitativo, y el tercero es el sociocrítico, que es el método de IAP, que es investigación, acción participativa, y admite técnicas de uno u otro paradigma. Puede mezclar técnicas del positivismo y del pospositivismo. Entonces es cualitativo, pospositivista o interpretativo, son los propósitos del enfoque cualitativo, y de interpretar, comprender, transformar una realidad. En cuanto al cuantitativo positivista, son objetivos del enfoque cuantitativo, que es el analizar, el evaluar y el proponer pues para mejorar una situación. Y el sociocrítico va enmarcado en esos procesos de transformación, de qué es lo que se quiere transformar en una unidad investigada. Ahora llegamos a la cuarta actividad sumativa, la cual se entrega en la semana 10. El tema va relacionado con ¿qué? Con una temática de investigación. Pero esta actividad también tiene 2 fases. En la fase 1, en el análisis temático, ustedes se tienen que inscribir en el 5º Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios, Innovación y Conexión. Entonces ahí se les da el link, se les proporciona el link para que ustedes se inscriban.
También se indica cuáles son las áreas temáticas. En este caso, ecosistemas digitales del futuro, innovación sostenible, energía y tecnologías inteligentes, comunicación, neodiversidad e información, terapias contextuales, salud mental y conexiones humanas, innovación en la gestión empresarial y financiera, emprendimiento social y futuro del trabajo, tecnopolítica, derechos humanos e innovación jurídica y educación abierta y aprendizaje digital. En las instrucciones también se les proporciona información acerca de cualquiera que quiera participar como ponente o como elaborar póster. Entonces ustedes revisen cada una de esas actividades en las cuales se va a desarrollar este evento. Una vez que ustedes se hayan inscrito y participen, entonces viene la fase 2, que es el diseño, la creación de un podcast. Entonces, el podcast es un contenido grabado en audio para ser transmitido en línea y este debe contener la argumentación del contenido del análisis temático. De, de ese congreso, ustedes van a escoger una de las ponencias y la van a analizar y van a crear un podcast referido a esa ponencia. Entonces también se les da las instrucciones de cómo es el inicio de esa grabación, cuál es el desarrollo y la despedida. Es importante que revisen las instrucciones, así como también lo que son los criterios que se especifican en la rúbrica por las cuales va a ser evaluado. Ahora vamos a iniciar el desarrollo del tema 1, el proceso de investigación para el abordaje de situaciones concretas. La investigación en su esencia constituye un proceso sistemático y riguroso, diseñado para generar conocimiento confiable y válido. Su aplicación no se restringe al ámbito teórico, de hecho, su valor se magnifica en el abordaje de situaciones concretas, donde la complejidad inherente a los fenómenos reales exige una comprensión profunda y fundamentada para la toma de decisiones efectivas. Este enfoque aplicado de la investigación se orienta a diagnosticar problemas específicos, identificar sus causas subyacentes, explorar posibles soluciones y evaluar la eficacia de las intervenciones en contextos definidos, sean estos organizacionales, sociales, académicos o técnicos. La pertinencia de la investigación para abordar situaciones reside en su capacidad de trascender la mera intuición o la experiencia anecdótica. A través de la formulación precisa de preguntas de investigación, la selección adecuada de metodologías cuantitativas, cualitativas o mixtas, la recolección sistemática de datos empíricos y su análisis riguroso, se construye una base de evidencia sólida. Y esta base permite discernir patrones, establecer relaciones entre variables y en última instancia ofrecer un diagnóstico preciso de la situación, lo cual es indispensable para el diseño de estrategias de intervención pertinente y en la anticipación de sus posibles consecuencias. Así, el proceso de investigación se convierte en una herramienta gerencial y social indispensable que dota a los profesionales y tomadores de decisiones de la capacidad de navegar la incertidumbre. Fíjense que no solo permite comprender el qué y el por qué de una problemática, sino que facilita la exploración del cómo para superarla, promoviendo soluciones innovadoras y adaptadas a la realidad específica en la que se inscribe. En este sentido, la investigación es un pilar fundamental para la mejora continua, la eficiencia operativa y la consecución de objetivos en cualquier esfera de acción, desde la gestión empresarial hasta la formulación de políticas públicas. Desde la visión de Sabino, él considera que el hombre parece haber estado siempre preocupado por entender y desentrañar el mundo que lo rodea,
por penetrar en sus conexiones y en sus leyes, por atisbar hacia el futuro, descubriendo las relaciones y el posible sentido de las cosas que existen a su alrededor. No podemos aquí discutir por qué ocurre esto, ni resumir tampoco las varias teorías que se han adelantado sobre el tema. Puede resultar útil al menos intentar una breve digresión. Desde que la especie humana empezó a crear cultura, es decir, a modificar y remodelar el ambiente que lo rodea para sobrevivir y desarrollarse, fue necesario también que comprendiera la naturaleza y las mutaciones de los objetos que constituían su entorno. Tareas que a nuestros ojos resultan tan simples como edificar una choza, domesticar animales o trabajar la tierra, solo pudieron ser emprendidas a la luz de infinitas y cuidadosas observaciones de todo tipo: el ciclo de los días y las noches, el de las estaciones del año, la reproducción de animales y vegetales, el estudio del clima y de las tierras y el conocimiento elemental de la geografía. Fueron indudablemente preocupaciones vitales para nuestros remotos antecesores, por cuanto de esta sabiduría dependía su misma supervivencia. El conocer entonces surgió indisolublemente ligado ¿a qué? A la práctica vital y al trabajo de los hombres, como un instrumento insustituible en su relación con un medio ambiente al que procuraban poner a su servicio. Pero según las más antiguas narraciones que poseemos, el pensamiento de esas lejanas épocas no se circunscribió exclusivamente al conocimiento instrumental, aplicable directamente al mejoramiento de las condiciones materiales. Junto con esto apareció simultáneamente la inquietud por comprender el sentido general del cosmos y de la vida. La toma de conciencia del hombre frente a su propia muerte originó además una peculiar angustia frente al propio destino, ante lo desconocido, lo que no se es posible abarcar y entender. Entonces de allí surgieron los primeros intentos de elaborar explicaciones globales de toda la naturaleza y con ello el fundamento primero de la magia, de las explicaciones religiosas y más tarde de los sistemas filosóficos en un periodo posterior. En el presente, la gran mayoría de sus inquietudes han sido reveladas, hallándose pruebas para demostrar la procedencia de todo lo que le rodea. ¿Y es gracias a qué? A la ciencia. Ahora bien, ¿qué es ciencia? De acuerdo al autor Wartowski, la ciencia, fíjense, la ciencia experimenta, descubre, mide y observa, inventa técnicas y herramientas, propone y dispone, hace hipótesis y ensaya, hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas, hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma, separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene, nos dice cómo llegar, dónde queremos llegar, cómo hacer lo que queremos hacer, dando de una forma u otra respuestas a las inquietudes presentadas. Entonces la ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de esfuerzos humanos en procura de ¿qué? De conocimientos sólidos acerca de la realidad. Como toda actividad humana, la labor de los científicos e investigadores está naturalmente enmarcada por las necesidades y las ideas de su tiempo y de su sociedad. Los valores, las perspectivas culturales y el peso de la tradición juegan un papel sobre toda actividad que se emprenda, y de un modo menos directo, pero no por eso menos perceptible. También se expresa en la producción intelectual de una época el tipo de organización que dicha sociedad adopte para la obtención y transmisión de conocimiento, y el papel material que se otorgue al científico dentro de su medio. Ahora vamos a explorar las características fundamentales de la ciencia. Es importante recordar que la ciencia, como construcción metodológica del conocimiento,
se distingue de otras formas de comprensión del mundo por un conjunto de características intrínsecas que le confieren su particular rigor y fiabilidad. Estas propiedades no solo definen su naturaleza, sino que también guían su praxis, asegurando que las proposiciones derivadas de la investigación sean sólidamente fundamentadas y pasibles de escrutinio. La comprensión de estos atributos es esencial para apreciar el valor y los límites del conocimiento científico que cualquier disciplina se observe. La primera característica es la objetividad. La ciencia aspira a la imparcialidad en la observación y el análisis de los fenómenos. Esto implica que el conocimiento científico debe ser independiente de las preconcepciones, los sesgos personales, las emociones o las creencias del investigador. Si bien la objetividad, estandarizados, la replicación de estudios y la verificación intersubjetiva permiten que cualquier observador calificado llegue a conclusiones similares bajo las mismas condiciones. La segunda característica es la racionalidad. El conocimiento científico se fundamenta en la razón y la lógica. Las explicaciones científicas se construyen a partir de inferencias lógicas, la formulación de hipótesis coherentes y la deducción de consecuencias observables. No se basa en la fe, la emoción o la autoridad, sino en la capacidad de argumentar coherentemente y de someter las ideas a la prueba del razonamiento y la evidencia empírica. Los hallazgos deben ser comprensibles y justificables mediante principios lógicos y teóricos. La tercera característica, la sistematicidad. La ciencia procede de manera ordenada y metódica. No es una colección de hechos aislados, sino un cuerpo organizado de conocimientos donde cada elemento se relaciona con otros dentro de una estructura coherente. Esto implica el uso de procedimientos planificados, la definición clara de variables, la aplicación de técnicas de recolección y análisis de datos consistentes y la integración de nuevos hallazgos dentro de un marco teórico existente. Esta estructura permite la acumulación progresiva y la validación interna del conocimiento. La cuarta característica es la generalidad. La aspiración de la ciencia es formular leyes y principios que trasciendan los casos particulares. Aunque la investigación pueda comenzar con observaciones específicas, su objetivo va direccionado a identificar patrones, regularidades y relaciones que sean aplicables a un universo más amplio de fenómenos. Entonces esto permite la formulación de teorías con poder explicativo y predictivo que van más allá de las circunstancias inmediatas de la observación, contribuyendo a una comprensión más universal de la realidad. La quinta característica es la falibilidad. A diferencia de un dogma, el conocimiento científico es inherentemente mutable y autocorregible. Reconoce que sus verdades son provisionales y están sujetas a revisión o refutación ante la aparición de nueva evidencia o la formación de teorías más robustas. Esta característica central para el progreso científico implica una apertura constante al cuestionamiento, a la crítica y a la posibilidad de error, lo que distingue a la ciencia de otros sistemas de creencias. La disposición a aceptar la refutación es una fortaleza, no una debilidad de la empresa científica. Entonces, estas características interdependientes y complementarias van a proporcionar el marco epistemológico que confiere a la ciencia su autoridad como fuente de conocimiento fiable y su capacidad para impulsar el avance en diversas esferas del saber. Para entender quién fue primero, si la ciencia o la investigación,
Es crucial definir ambos conceptos en su sentido más fundamental. La investigación, en su sentido más amplio, es la búsqueda sistemática y curiosa de conocimiento o comprensión de un tema o problema. Es una actividad inherente a la naturaleza humana, motivada por la curiosidad y la necesidad de resolver problemas. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han investigado su entorno para sobrevivir, construir herramientas, comprender los fenómenos naturales o mejorar sus técnicas agrícolas. Esta investigación inicial era empírica, observacional y a menudo no sistemática ni metódica en el sentido moderno. La ciencia es un cuerpo de conocimiento organizado y sistemático que se obtiene mediante la observación, la experimentación y el razonamiento, utilizando un método específico, en este caso el método científico, para formular y poner a prueba hipótesis y teorías. Se caracteriza por la objetividad, la racionalidad, la verificabilidad y la falibilidad, como ya hemos mencionado anteriormente. Desde una perspectiva histórica y epistemológica, la investigación en su forma más básica es anterior a la ciencia, tal como la conocemos hoy. En primer lugar, la investigación como actividad humana primordial. Antes de que existiera una disciplina formal llamada ciencia, los seres humanos ya realizaban actividades de investigación. Observaban las estrellas para la navegación, experimentaban con plantas para encontrar alimentos o medicinas y probaban diferentes métodos para cazar o construir refugios. Estas eran formas rudimentarias de investigación, motivadas por la necesidad práctica y la curiosidad. El conocimiento se acumulaba a través de la experiencia y se transmitía de generación en generación, aunque sin el rigor metodológico o la interacción de generalización universal que caracterizaban a la ciencia moderna. En segundo lugar, el nacimiento de la ciencia como método sistemático. La ciencia, con sus características de objetividad, racionalidad y sistematicidad, comenzó a configurarse de manera más formal en la antigua Grecia con el desarrollo de la filosofía natural y experimentó una transformación fundamental y una institucionalización con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton y Francis Bacon establecieron las bases del método científico, un enfoque sistemático para investigar el mundo natural. En este punto, que la investigación se vuelve inherentemente científica, es decir, adopta un rigor y una metodología específica para generar un tipo de conocimiento particular. ¿Cuál es la relación entre ambos hoy en día? En la actualidad, la relación es simbiótica e indisociable. La ciencia se nutre de la investigación. La investigación científica es la actividad fundamental que permite a la ciencia avanzar, refinar sus teorías y generar nuevos conocimientos. No hay ciencia sin investigación. La investigación adopta el rigor científico. Cuando la investigación aspira a producir un conocimiento objetivo, sistemático, generalizable y falible, se convierte en investigación científica, adoptando ¿qué? Los principios y métodos que definen la ciencia. Entonces, la investigación como búsqueda de conocimiento es una actividad humana ancestral que precede al desarrollo formal de la ciencia. Sin embargo, a medida que la investigación adoptó métodos sistemáticos, racionales y empíricos y buscó fortalecer, establecer principios generales y verificables, dio origen a lo que hoy reconocemos como ciencia. Desde la revolución científica, la investigación se ha convertido en el motor indispensable para la producción y el avance del conocimiento científico.
Fíjense que algunos de los pensadores y corrientes que sustentan esta visión, podemos mencionar a Francis Bacon, donde su filosofía subraya la importancia de la investigación sistemática para construir ¿qué? Conocimiento. Asimismo tenemos a pensadores como Karl Popper con su principio de falsabilidad y Thomas Kuhn con sus ideas sobre los paradigmas científicos y las revoluciones científicas. Han analizado cómo la ciencia progresa. Si bien se centran en la ciencia como disciplina, implícitamente reconocen que la actividad de indagar y buscar respuestas, que es investigación, es la que impulsa el cambio y la evolución de los paradigmas científicos. No conciben la ciencia como un cuerpo estático de verdades, sino como un proceso dinámico de búsqueda y revisión. ¿Qué es investigar? Entonces, investigar, en su esencia más pura, es el acto de buscar, indagar o explorar de una manera sistemática para descubrir o examinar hechos, información o conocimientos sobre un tema o problema específico. Es un proceso deliberado que va más allá de la simple recopilación de datos. Implica una curiosidad estructurada y un esfuerzo por comprender, explicar, predecir o incluso controlar fenómenos. ¿Cuáles son los componentes claves de la investigación? Entonces, para entender qué es investigar, es útil desglosar sus componentes fundamentales. En primer lugar, curiosidad y pregunta. Toda investigación comienza con una incógnita, una duda o una pregunta que se desea responder. Es la chispa inicial que impulsa la búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Cómo se puede mejorar este proceso? ¿O cuáles son las causas de este problema? En segundo lugar, la búsqueda sistemática. A diferencia de una búsqueda casual de información, la investigación es organizada y metódica. Sigue un plan o una serie de pasos lógicos, aunque estos pueden variar según el tipo de investigación, para asegurar que los datos se recopilen de forma coherente y confiable. Esto implica definir objetivos, diseñar un método, seleccionar herramientas y establecer un cronograma. En tercer lugar, recopilación de datos, evidencias. Esta consiste en obtener información relevante del mundo real. Esto puede hacerse a través de la observación, encuestas, entrevistas, experimentos, análisis de documentos. La naturaleza de los datos va a depender de qué, de la pregunta de investigación y el enfoque metodológico que se utilice. El cuarto elemento es análisis e interpretación. Una vez que se han recopilado los datos, entonces hay que analizarlos pues, para encontrar patrones, relaciones, tendencias o anomalías. Entonces, esta fase implica que el uso de herramientas estadísticas, lógicas o interpretativas. ¿Para qué? Para dar sentido a la información y transformarla en conocimiento. El quinto elemento es la generación de conocimiento y comprensión. El objetivo final de la investigación es producir un nuevo conocimiento, validar el existente, refutar ideas previas o simplemente aumentar la comprensión sobre un tema. Este conocimiento puede ser teórico, que va a explicar un fenómeno, o aplicado, que va a resolver un problema práctico. Y por último tenemos lo que es la comunicación de resultados. Entonces los hallazgos de la investigación deben ser comunicados de una manera clara y transparente a la comunidad relevante, y esto va a permitir que otros revisen, critiquen, repliquen o utilicen este conocimiento generado. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es un concepto central en la filosofía, la psicología, la educación y en general en cualquier disciplina que busque comprender cómo entendemos el mundo. De manera fundamental, el conocimiento puede definirse como la conciencia de hechos, la familiaridad con situaciones o individuos
o la posesión de una habilidad práctica. En la epistemología, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, la definición más clásica y ampliamente aceptada ha sido que el conocimiento es creencia verdadera y justificada. Es por ello que el conocimiento es crucial, porque va a ayudar a que a individuos y organizaciones tomen decisiones informadas y racionales. Este conocimiento es el motor de la innovación, el desarrollo tecnológico y la mejora social. Asimismo, permite una mayor comprensión porque ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea, a nosotros mismos y a nuestras interacciones, y también porque va a facilitar pues lo que es la resolución de problemas. Este provee las herramientas y marcos conceptuales para identificar y solucionar desafíos. Ahora vamos a conversar acerca del conocimiento científico. Es importante acotar que el conocimiento científico es una forma particular y altamente estructurada de conocimiento que se distingue de otras formas de saber, como el conocimiento empírico, el filosófico, el religioso o el intuitivo, por su naturaleza, sus métodos de adquisición y sus criterios de validación. Entonces se define como el conjunto de hechos verificables, teorías y leyes que se han obtenido y justificado mediante la aplicación rigurosa y sistemática del método científico. Este tipo de conocimiento no se basa en la mera creencia, la opinión personal o la tradición, sino en la evidencia empírica, la observación sistemática, la experimentación controlada y el razonamiento lógico. Su propósito es explicar y comprender, además de predecir los fenómenos del universo, desde lo más elemental en la física hasta las complejidades de la sociedad y la mente humana. Dentro de las características distintivas del conocimiento científico podemos mencionar pues, que es fáctico y empírico, es decir, que se origina y se contrasta con los hechos observables de la realidad. Las afirmaciones científicas deben ser susceptibles de verificación o refutación a través de la experiencia y la observación. Es verificable y falsable porque las hipótesis y teorías científicas deben poder ser puestas a prueba. La verificabilidad implica la posibilidad de conformar o de confirmar su validez a través de la evidencia, mientras la falsabilidad, que es un criterio propuesto por Karl Popper, significa que debe ser posible diseñar una observación o experimento que, si resulta negativo, demuestre su falsedad. Y esto lo hace autocorrector y dinámico. Podemos decir también que es sistemático y metódico, porque no es un conjunto de datos aislados, sino un cuerpo coherente y organizado. Se obtiene siguiendo un conjunto de pasos preestablecidos y replicables, conocidos como ¿qué? Como el método científico, lo que va a garantizar la rigurosidad del proceso. Es objetivo porque aspira a describir la realidad tal como es, minimizando la influencia de sesgos personales, los valores o emociones del investigador. Entonces busca resultados que sean independientes del observador. Es racional porque se fundamenta en la lógica y el razonamiento. Las conclusiones se derivan de las premisas y la evidencia de manera coherente, permitiendo que la formulación de leyes y teorías. Es comunicable y público, porque los hallazgos deben ser expresados en un lenguaje claro, preciso y unívoco, de estar disponibles para la revisión y crítica de la comunidad científica. Y esto va a permitir la replicación, la refutación y la construcción acumulativa del saber. Es generalizable, aunque pueda partir de observaciones particulares. Su objetivo es establecer principios, leyes y teorías que expliquen clases de fenómenos, permitiendo así su aplicación a un universo más amplio y la formulación de predicciones. Es provisorio y autocorrector,
reconoce que sus verdades no son absolutas ni inmutables. Entonces el conocimiento científico está sujeto a ¿qué? A revisión, a modificación o reemplazo a medida de que surgen nuevas evidencias o desarrollan teorías más completas. Estas características es fundamental para el progreso científico. Comprender la diferencia entre método y metodología, así como su interrelación, es fundamental en el ámbito de la investigación académica, aunque a menudo se usan indistintamente en el lenguaje coloquial, poseen significados distintos y complementarios. El método se refiere a ese conjunto de pasos, procedimientos o técnicas específicas que se siguen de forma sistemática para alcanzar un objetivo o resolver un problema en una investigación. Es el cómo se lleva a cabo una parte de la investigación. Es una herramienta práctica y concreta para la recolección, el análisis o la interpretación de datos. Fíjense que el método es el camino definido y replicable que se toma para lograr un fin particular. Por otro lado, la metodología es el estudio de los métodos, es la teoría del método. Va más allá del cómo y se ocupa del por qué y qué. Se hace de cierta manera. Entonces la metodología es la reflexión crítica y sistemática sobre los principios, supuestos filosóficos, procedimientos lógicos y reglas que guían la elección y aplicación de los métodos de investigación. Es la justificación racional detrás de la elección de un método en particular, el marco conceptual que sustenta la totalidad del diseño de la investigación. Entonces la metodología responde a preguntas tales como ¿por qué este método es el más adecuado para esta pregunta de investigación? ¿Qué supuestos epistemológicos sobre la naturaleza del conocimiento subyacen a la elección de un enfoque cuantitativo o cualitativo? ¿Cómo se relacionan los diferentes métodos dentro de un diseño de investigación más amplio? ¿Y cómo se asegura la validez y la fiabilidad de los resultados mediante la aplicación de estos métodos? La relación entre método y metodología es intrínseca y jerárquica. La metodología es el nivel conceptual y estratégico, mientras que el método es el nivel táctico y operativo. La metodología proporciona el marco lógico y la justificación para la elección de los métodos, es la hoja de ruta general y la filosofía subyacente. Los métodos son las herramientas o procedimientos específicos que se aplican dentro de ese marco metodológico para llevar a cabo la investigación. Son los vehículos que se utilizan para transitar por la hoja de ruta establecida por la metodología. Es importante destacar que sin una metodología sólida, la aplicación de métodos sería un acto ciego, carente de dirección y justificación epistemológica. A la inversa, una metodología bien diseñada no puede materializarse sin la correcta aplicación de métodos específicos. Entonces, la metodología es la disciplina que estudia los métodos y la lógica interna de la investigación, mientras que los métodos son los instrumentos concretos que se emplean para ejecutar esa investigación. Uno sin el otro pierde sentido. La metodología sin métodos carece de aplicación práctica y los métodos sin una metodología carecen de fundamento y dirección estratégica. El método científico es el proceso sistemático y riguroso que la ciencia utiliza para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir e integrar saberes previos. Es la espina dorsal de la investigación científica, garantizando así que el conocimiento sea objetivo, verificable, racional y crucialmente falsable, es decir, susceptible de ser refutado por la evidencia. No es una receta rígida, sino un conjunto de principios y pasos que guían la indagación, permitiendo que los hallazgos sean confiables y replicables. En cuanto a los pasos del método científico, aunque existen varias representaciones de los pasos del método científico, algunas lo condensan en menos, otras los detallan
En más, la esencia de su proceso iterativo y autocorrectivo se mantiene. A continuación, les indico cuáles son los pasos más comúnmente aceptados. En primer lugar está la observación y el planteamiento del problema, formulando la pregunta del problema, lo que es la investigación preliminar con la revisión de literatura, la formulación de una hipótesis, el diseño experimental y recopilación de datos, el análisis de datos, las conclusiones, la comunicación de resultados y replicación y la generación de nuevas preguntas. Por eso se dice que es un proceso iterativo. Para finalizar, les dejo este pensamiento de Mao Zedong. Toda conclusión se saca después de una investigación y no antes. Únicamente un tonto se devana los sesos, solo o unido a un grupo, para encontrar una solución o elaborar una idea sin efectuar ninguna investigación. Debe subrayarse que esto no conducirá en absoluto a ninguna solución eficaz ni a ninguna idea provechosa. Gracias por su atención.